Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Sumamos a nuestra mesa, como siempre, a nuestro amigo Ricardo Matosian, y hoy está presente aquí Ricardo Alfonsín, diputado de la Nación, ex candidato a presidente de la Nación en las últimas elecciones, y uno de los referentes centrales de la UCR, de la Unión Cívica Radical, para tratar de decodificar qué es lo que está pasando en la Argentina en un momento en que parecen crujir los cimientos de nuestra política. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Ricardo, me gustaría comenzar preguntándote cómo te sorprendió aquel diciembre de 1983. Bueno, en realidad lo que más fuerte impactó en mí y en muchos radicales fue el 30 de octubre, ¿no? Cuando se ganaron las elecciones. No porque no confiáramos en que podríamos ganar, como muchos creían. Teníamos la certeza de que ganábamos. Pero enseguida lo empecé a vivir, sinceramente, con una gran preocupación. Siempre pensé que cualquiera fuera el partido que ganara las elecciones tendría como principal obligación consolidar la democracia. Pero también pensé que el partido que ganara no saldría indemne de esa transición. Quizá el mensaje del 83 del electorado, yo lo recuerdo, fue la primera vez que voté, era con que Alfonsín le entregue la banda presidencial a otro presidente civil, eso a la sociedad le va a bastar. Sí. Quizá eso nunca se lo dejó de reconocer, me parece, la sociedad argentina a tu padre, ¿no? Pero al mismo tiempo esa sombra de la hiperinflación, que muchas veces se ha dicho, y con cierto fundamento, se lo ha acusado a Cavallo de aquel viaje a Estados Unidos, que tiró nafta en el incendio, etcétera, pero quizá a lo mejor el radicalismo tiene que hacer todavía alguna autocrítica y decir, bueno, también nosotros en ese momento no pusimos todos los instrumentos económicos o subordinamos la economía a la política. Algo hizo mal tu padre en aquel momento para llegar a la hiperinflación, ¿no? Seguramente, pero hay que ubicarse en el contexto porque, nosotros teníamos por objeto principal consolidar la democracia, pero no era ese el único fin. Sabíamos que consolidando la democracia formal electoral, podríamos después pelear por la democracia social, por una democracia más sustancial, no solo por la libertad, sino también por la igualdad. Pero primero había que consolidar la democracia. Y había decisiones que no se podían tomar, porque si queríamos consolidar la democracia tenía que dar más de lo que habían dado las dictaduras. A ver si se entiende. Nosotros no podíamos hacer un montón de cosas que se podían encarar después, que se pudieron encarar después, porque necesitábamos la menor cantidad de conflictos posibles. Yo creo que el avance que logró Raúl Alfonsín en el tema de derechos humanos es inconmensurablemente mayor que el que pudo haber hecho Kirchner. No tengo duda de eso. La tarea de Alfonsín en aquel momento fue ciclópea, fue extraordinaria. En cambio, esto han trabajado de un modo 30 años después, casi diríamos con una utilización bastante baja del tema. Sin embargo, la sociedad parece percibir solamente recordar el tema del punto final y la obediencia debida, y Alfonsín, que era, digamos, una especie de héroe en el tema de los derechos humanos, resumirlo a eso. Sí, es injusto. Yo creo que esas cosas se van a aclarar. De todas maneras, no me preocupa por Alfonsín, me preocupa la verdad histórica. En el 83 había dos partidos políticos que competían por la presidencia, el justicialismo y el radicalismo. El radicalismo decía que había que juzgar a los principales responsables,
a jefes de área, a los que habían sido responsables de delitos aberrantes, etcétera, etcétera, pero que no podíamos juzgar a todos. Lo dijo en la campaña, no es que lo dijo después de que asumió, lo dijo en la campaña. El justicialismo, ¿qué decía? No se puede juzgar a nadie, porque no se puede modificar la ley de autoamnistía por la cual los propios militares se habían perdonado a sí mismos los delitos del terrorismo de Estado. Ganó el que dijo que había que juzgar a gran parte. Perdieron los que decían que no se podía juzgar a nadie. Y ahora los que decían que no se podía hacer nada nos dicen que hicimos poco. La personalidad de su padre era muy fuerte y tenía un enemigo que estaba embosado y agazapado, que eran las Fuerzas Armadas, que todavía tenían un poder, y él se lo arrancó, ese poder, señor. ¿no? Yo lo vi, porque yo tenía edad como para apreciarlo, con un carácter muy fuerte, que le permitió hacer las cosas que hizo. Ahora, a usted, en cambio, yo lo veo como una persona muy cálida, muy amable. A mí no me podrían convencer jamás de que usted tiene una mala actitud, ¿no? Y está frente a un enemigo que es absolutamente inescrupuloso, ¿no? Voltaire te decía, tenía una frase que decía: la tierra está cubierta de personas que no merecen que se les hable. Bueno, yo eso, particularmente yo eso pienso del kirchnerismo en su conjunto, ¿no? Ahora, usted tiene ese enemigo y tiene otro carácter que el que su padre. Mire, yo sí creo que soy una persona de mucho carácter y creo que andar pegando gritos, andar insultando o dar golpes en la mesa son recursos a los que se apelan para disimular la falta de carácter. Ha habido, me parece, en los últimos años 2 episodios que amenazaron con revivir al radicalismo de un modo espectacular, después de 2 crisis, evidentemente, que la sociedad percibe, una la hiperinflación y otro de la Rúa yéndose en el helicóptero, ¿no? Sí. Estos son 2 momentos que la sociedad registra como muy fuerte y que se los imputa de algún modo a cierta impericia, a cierta inoperancia. Y hubo 2 episodios a la vez que me parece que proyectaron la posibilidad de que el radicalismo reviviera. Uno fue aquella vez con Cobos y la 125, se lo vio como el espíritu radical que reaparecía, la república que le ponía un freno, la Constitución le daba un derecho y él lo usaba, ¿no? Y pareció que alrededor de esa figura podía renacer el radicalismo. Y la otra fue con la muerte de su padre. Ahí se produjo como una epifanía, de vuelta, esa idea de república pareció renacer, mucha gente alrededor del Congreso cantando. Y ahí nace su figura. ¿Han desaprovechado esas 2 ocasiones? No. La historia es una película, no una fotografía. Ahora, doctor, ustedes apoyaron la estatización de YPF y apoyaron la estatización de las jubilaciones. No, nosotros nos opusimos en los 90. Yo no era diputado con la AFJP. Ahora. Sí. No, las AFJP no. Y hubo una discusión en el partido, las AFJP no. Aunque teníamos un proyecto alternativo, sí, presentamos un proyecto de estatización distinto al del oficialismo, pero bueno, se impuso el del oficialismo, nosotros no votamos el del oficialismo. YPF sí, y yo voté a favor de estatización de YPF. Me parecía que era un paso bueno. Claro, ahora el problema es que eso es casi un hito en el hecho de que se ahuyentaron completamente las inversiones. Es decir, está bien, ustedes apoyaron, porque inclusive yo entiendo que eran coherentes con la posición histórica del radicalismo. Pero no por coherencia, por convicción. Porque si nosotros hubiéramos tenido la convicción de que eso le hacía mal al país y que no es necesario desde el punto de vista del desarrollo estratégico la posesión o la titularidad de la explotación de los recursos naturales, no lo hubiéramos votado, porque en el pasado lo habíamos hecho. No se trata de mantener coherencia con un pasado, sino se trata de que seguimos creyendo que eso es muy bueno para el país
Pero a ver, el 90% de los países del mundo lo tienen. ¿Tenemos tan extraviados nosotros? No tanto. Si el 90% de los países del mundo defienden la titularidad y la explotación de los recursos energéticos... Lo que pasa es que en la práctica se lo entregaron a Kicillof. No, bueno, a ver, vamos por partes. ¿Podríamos seguir como antes? Doctor, ¿Era mejor lo que estaba antes? Doctor Alfonsín, lo cierto es que hoy las empresas... Yo ayer estaba hablando con un empresario que tiene un 20% en su compañía, la capitalizó el Banco Mundial. El Banco Mundial le dijo, en Argentina no hay más inversiones por el asunto de YPF. Entonces, claro, el problema es que uno puede votar las cosas, pero tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Pero tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Y las consecuencias es la falta de inversión justamente en un país que si creciera un poquito va a tener que importar por año 20.000 millones de dólares de energía. Pero Ricardo, me parece que están equivocando las causas de ese fenómeno que tiene que ver con la escasa inversión, porque la inversión no llegaba antes de la privatización de YPF. Antes ya no llegaba. Nosotros siempre disputábamos, disputábamos en América Latina junto con México el primer lugar en inversiones. Y con este gobierno estábamos séptimos en inversión directa externa en América Latina. Pero antes este país no genera confianza. Porque, a ver, para el inversor las reglas de juego, las instituciones, son como para el productor agropecuario las condiciones climáticas. Es muy difícil que un productor agropecuario haga una inversión en un país cuyo clima es absolutamente imprevisible. Es imposible que haga allí una inversión si cuando tiene que llover hay sequía, si cuando tiene que secar hay lluvia. Cuando el clima es absolutamente imprevisible, es imposible que alguien invierta en un país en el sector agropecuario. Las reglas de juego son como el clima para las otras inversiones. Y en la Argentina se empezaron a modificar, cambiar permanentemente, en forma coyuntural, y no en función de un criterio de desarrollo, las reglas de juego. Es ahí donde empieza el problema, no con YPF. YPF no es la causa del problema, es lo que se hizo antes de YPF. Sí, pero como efecto de demostración es muy importante, porque es el hecho de que a unos empresarios españoles que habían comprado la compañía los sacaron a patadas. Bueno, esa intervención estuvo, mire, pero está bien, Ricardo. Esa intervención estuvo, mire, Ricardo, yo le voy a decir, se dijeron tantas cosas sobre eso. Lo que hizo Repsol fue una vergüenza. Porque el gobierno toleró. En connivencia con el gobierno. En connivencia con el gobierno. Muy bien, pero ahora no van a tener la oportunidad de echarle la culpa a Repsol si no resuelven el problema. Ahora van a tener la responsabilidad de explicarle a la sociedad por qué no resuelven el problema. Que no se va a resolver de un día para el otro, pero tampoco con Repsol se hubiera resuelto de un día para el otro. Estábamos hablando del tema de las tradiciones radicales. Sí. Sin nombrarlo, de algún modo giraba todo esto en torno a Mosconi, etcétera, y la idea. Pero en otras cosas parecen no respetar del todo esas tradiciones, porque, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de una unión con Wiener, todos sabemos que Hipólito Yrigoyen fue un furioso opositor de los socialistas, y el Partido Radical mismo fue un furioso opositor del conservadurismo, y que es sino un conservador popular de Narváez, ¿no? Entonces, ¿por qué se alían con quienes la tradición radical parece negar esa alianza? En realidad, don Hipólito Yrigoyen no fue un opositor de los socialistas fueron furibundos opositores de don Hipólito Yrigoyen. Ahora, ha pasado tanto agua bajo el puente, son tradiciones políticas muy parecidas, ¿cómo no nos vamos a reunir? En realidad es más difícil explicar por qué radicales y socialistas compiten entre sí que explicar por qué van juntos. ¿Cómo explica usted que partidos que piensan lo mismo compiten entre sí? Eso es difícil de explicar. Eso es difícil de explicarle a la sociedad. Es mucho más. Ahora, con el caso del peronismo, se trató de una circunstancia muy particular. A ver, nosotros hicimos una alianza limitada a la provincia de Buenos Aires, no un frente nacional, a la provincia de Buenos Aires. Ellos querían formar parte del Frente Nacional y les dijimos que no. Pero no porque no los quisiéramos, no creíamos que se daban las condiciones necesarias para conformar un frente a nivel nacional. Estaba limitado a la provincia de Buenos Aires, donde nosotros teníamos una debilidad estructural. Y yo con el propio peronismo hablaba y ellos me decían, yo sé que es muy difícil para nosotros ganar la provincia, porque no hay doble vuelta en la provincia de Buenos Aires. Y a Scioli era muy difícil ganarle, pero podían aportar la cantidad de votos necesarias que nos faltaban a nosotros en el Gran Buenos Aires para que sí forzáramos una segunda vuelta para la presidencia de la República, que era lo que había que hacer,
forzar una segunda vuelta para impedir que volviera a ponerse frente para la victoria. No condicionaron una solo de nuestros programas, díganme un solo programa que significara una sola concesión. Ricardo, me enmendás cuando yo digo conservador popular y decís peronista. Sí, peronista. Ahora, da toda la impresión de Narváez de ser una especie de patrón de estancia, ¿no? Un no típico Solano Lima, fresco. Yo iba a actos en el Gran Buenos Aires donde había 1.000, 2.000 personas en las villas. Yo hablaba con ellos y les explicaba a ellos y les decía lo que era el radicalismo. Ahora, frente a un enemigo tan violento y tan inescrupuloso como el partido oficial o el kirchnerismo, o lo que queda del kirchnerismo, el cristinismo, ¿no se justifica ser un poco más amplio y generoso como ocurrió en Venezuela, que toda la oposición se dio cuenta o advirtió que había un enemigo que estaba perfectamente identificado? Yo digo que ese planteo es frente a una situación en la que realmente fuera la única manera de terminar con algo que es una dictadura, que está afectando derechos humanos fundamentales. Esa es una alternativa. Ahora, yo creo que no estamos frente a eso todavía, gracias a Dios. Tiene una pasión destructiva. Sí, se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, se perdió el 25% del petróleo, 12% del gas. Es decir, y está bien, los derechos humanos, yo no estoy demasiado de acuerdo con la doctrina de los derechos humanos tal cual como se le explicita. Pero me parece que decir que solamente si esta gente se pone a matar gente... A ver, pero escúchame una cosa. Hay cuestiones que son opinables. El sistema tributario, la 125, la política energética, esas cosas son opinables. Esas cosas, yo entiendo que ellos puedan tener posiciones diferentes. Eso no me parece alarmante. Lo que me parece preocupante es lo que se hace con los medios de comunicación. Porque sobre eso tendría que haber consensos básicos, no tendríamos que discutir sobre esas cosas. Lo que me parece que es alarmante que no se respete el federalismo y que se someta políticamente a los gobernadores. Lo que me parece alarmante es lo que se hace con el Consejo de la Magistratura. Esas cosas sí me parecen alarmantes. Después, si se equivocan, lo tendremos que jugar usted, Ricardo, y la gente, la mayoría de la gente, ha dicho que no se equivocaron. Creo que se van a dar cuenta con el tiempo. Hay algo, Ricardo, en lo que quizá ni Perón se animó, que es sacar presos de las cárceles para actos partidarios. Y últimamente, por ejemplo, ver cómo se descalificaba un opositor con dineros del Estado en el fútbol para todos. Eso me parece que es un deslizamiento claro hacia la dictadura, una dictadura de la mayoría, podríamos decir, pero yo no creo que sea una dictadura. Yo he vivido dictadura, ustedes han vivido dictadura, no banalicemos la dictadura, porque la dictadura miren, la dictadura, esto no lo podíamos hacer. Yo lo he escrito en La Nación, eso no hace mucho tiempo. Nos matarían. Por eso Sebrelli decía que es una dicta blanda. Pero de todas maneras, es un gobierno consejo autoritario, convalidado por la sociedad. Tenemos una gran responsabilidad. Doctor, yo no le estoy diciendo que tome las armas. No. Lo que le estoy diciendo es que la política se haga cargo de que hay una situación que excede, que atropella absolutamente todo. Es decir, el gobierno atropella absolutamente todo y nosotros decimos no porque los derechos humanos no están comprometidos. Me parece una posición demasiado débil, enervante. No. Yo lo que digo es lo siguiente, no se trata de ganar elecciones, sino de gobernar. Usted quiere que quienes no piensan como usted vuelvan, pues haga una alianza en la que junte a todos, pónganlos a gobernar y va a ver como al año vuelven los que usted no quiere que vuelvan. Porque no se trata de ganar elecciones, se trata de gobernar. Y es muy difícil gobernar en serio después cuando existen en las fuerzas gobernantes contradicciones semejantes. No pensamos todo lo mismo. ¿Cómo voy a pensar yo lo mismo que una persona que reivindica los 90? Yo tengo una mirada súper crítica con relación a los 90. No, yo creo que eso que ustedes proponen a la larga es peor. Ahora, fíjese, yo creo que hay que hacer algo así como lo que llamábamos nosotros la teoría de los círculos, el conjunto de círculos concéntricos, un núcleo duro, programático, que garantice la implementación de determinadas políticas y luego ir aproximando a esos círculos, otros círculos
concéntricos que pueden ir acompañando por otras razones y otro círculo concéntrico, pero tiene que estar un núcleo duro que asegure determinadas coincidencias programáticas a la hora de gobernar. Si no, es muy difícil. Pero sí es lo que nos decían con la alianza, que se juntaron, y después fíjense lo que pasa cuando se juntan y no tienen las coincidencias fundamentales. Fíjense qué es lo que pasa. Yo no creo que sea. Además, dígame una cosa, Ricardo. ¿Qué partido no se presentó como candidato a presidente en la última elección? ¿Qué partido? Macri. El PRO. Nombrémoslo, así se empieza a conocer el partido, porque no hay que personalizar. El PRO. ¿Por qué no se presentó? Perdóneme, parezco yo el periodista, ¿por qué no se presentó? No, yo creo que no se presentó. ¿Por qué no se presentó? A ver. Sí, bueno, no se presentó porque creía que no podía. Y mire si todos hubiéramos hecho lo mismo. A nosotros dijeron, cuando apoyamos la estatización de YPF, nos dijeron, pero han dejado sin representación a quienes no creen que sea lo mejor estatizar YPF. Entonces nosotros tendríamos que actuar como Groucho Marx. Es decir, mire, estas son mis convicciones, pero si a la sociedad no les gusta, las cambia. ¿Quieren que vote distinto? Ahora no dijeron nada cuando el PRO no presentó candidato a presidente porque perdía las elecciones. Esa es una lógica empresaria, pero no política. Pero no solamente no se presentó, sino que ni siquiera dijo acompañen a este. ¿Dónde están los verdaderos responsables? ¿Quién no actuó de acuerdo a las necesidades en su momento? Y no he visto esa crítica. Pero, doctora, pues, fíjese si yo me hubiera bajado. Fíjese, yo me hubiera bajado, se hubiera bajado Wiener, se hubiera bajado Rodríguez Sá, se hubiera bajado Dualde, como hizo el PRO. ¿O usted cree que solo el PRO sabía que perdía? ¿Usted cree que solo el PRO? No, contésteme esto. ¿Cree que solo el PRO? No, pero ahí hay una cuestión que quería... que tuviese más responsabilidad Macri que No, pero ahí hay una cuestión que quería decirle. Usted me está diciendo que la oposición no se junta, ¿no es cierto? Yo digo que nosotros hemos hecho un esfuerzo. Hubo un partido que no quiso, pero aún desistiendo, ni siquiera dijo acompañen a otro, ni siquiera dijo eso. Pero además, yo le estoy preguntando si lo que en el fondo están diciendo, señores, traten de reunirse para lograr que un sector importante de la ciudad se sienta representado y pueda ganar las elecciones. Imagínense que todos hubiéramos hecho lo mismo. Es lo que hizo el radicalismo en 1900. Eso fue una abstención revolucionaria, porque no estaban prohibidas las libertades individuales. Y quizá frente a la trampa del kirchnerismo. No, Marcelo, usted sabe bien que no es así. No es así. Nosotros no nos dejaban votar. Estaban prohibido el voto, no era secreto, no era universal. No había democracia. Ahora hay democracia. No se presentaron, yo la respeto a la decisión, pero no es un ejemplo para mí. No se presentaron porque perdían las elecciones. ¿Y usted qué cree? ¿Que las encuestas las tenían ellos nomás? ¿Que nosotros no sabíamos que perdíamos? ¿Que Vina no sabía que perdía? ¿Que Rodríguez Sá o Dualde no sabían que perdían? Mire, si todos hubiéramos hecho lo mismo, qué cómodo eso, ¿eh? Ricardo, esa es la negación de la política. Para terminar, no me presento. Ahora eso no lo he visto analizar. Yo no falto el respeto, pero por favor, juguemos con la misma vara. ¿Sabe que no soy tan pacífico? Para terminar, porque estamos ya sobre el filo del programa, pero concatenado con esto último que decías, Ricardo, sin duda que Macri y el PRO están sufriendo una especie quiero personalizar. No, pero es muy interesante esto. Me parece que en estos momentos Macri y el PRO están sufriendo una especie de sitio de Leningrado, ¿no? Están en la ciudad de Buenos Aires resistiendo. Está muy mal lo que le están haciendo. Y muy mal, lo están ahogando. Muy mal. Ahora, que no nos hagan a nosotros, Macri, que no nos vengan a cooptar dirigentes, porque eso también está muy mal. Porque se ofenden porque dice que nuestros límites son los programas. Nunca dijimos una persona. Ahora, ¿qué quieren que hagamos nosotros? ¿Que nos alegremos cuando van por abajo a ver nuestros dirigentes para tratar de desmembrar el partido? Eso es respetar las instituciones, eso es ser considerado con el que piensa. ¿Vos ves mal que Lombardi esté en la Secretaría de Cultura? Yo no digo no hablo de Lombardi, si Lombardi se fue del partido. Pero ustedes no leen los diarios cuando dice que van a haber intendentes radicales y lo invitan. ¿Por qué no hablan con el partido? Ahora, ¿Qué haría? ¿Qué dirían si nosotros estuviéramos sacándole dirigentes a otros? Es posible hablar, porque si no es posible, evidentemente no se hace. Hay una afinidad. No está prohibido por la ley, pero esas cosas no se hacen. Eso es lo que hacía el kirchnerismo cuando le robó a este señor, que ustedes no quieren nombrarlo porque eso sí que a él le duele, cuando le quitaba miembros del partido de Macri. Borocotó. Ahora, el pobre... Creo que no fue su intención. Pero bueno, ¿y qué creen? ¿Que lo que le dicen que está mal hecho por el gobierno está bien hecho si lo hace el PRO?
Pero por favor, seamos serios. Ahora, doctor José, lo que no comprendo en el radicalismo y en todos los sectores que hicieron el Frepaso y que conformaron el Frepaso es ¿por qué piensan que el hecho de conformar la alianza y ganar las elecciones estuvo mal precisamente porque fracasó? Porque yo no creo en el determinismo en la historia. Usted sabe que yo estoy formado un poco con Sebrelli, que cree en la libertad. Las cosas no suceden necesariamente. ¿Por qué pensar que si hoy hacen una alianza se tiene que repetir una historia? ¿Por qué saca esa conclusión? Yo no pienso. Siempre contesto exactamente lo que usted contesta cuando me dicen las alianzas han fracasado. Y hay algunos matrimonios que han fracasado, pero nadie dice que no hay que casarse porque algún matrimonio fracasó. En el caso de Chile ha sido extraordinariamente exitoso, ¿no? Pero sí, en el caso de Uruguay y en el caso de Brasil, ¿qué es Brasil? Y el socialismo y democracia cristiana en Chile no parecían tan afines, exactamente. Embargo, y en Chile y en Uruguay también hay otros que no son tan afines en el Frente Amplio. Pero escúcheme una cosa, pero hay un núcleo duro, que es el que garantiza identidad. Y después hay fuerzas que se van sumando a partir de coincidencias con, por ejemplo, cuestiones republicanas, con cuestiones que tienen que ver con la transparencia, la ética en el ejercicio del poder o el relacionamiento con el mundo. Pero yo no creo que tenga que fracasar, por eso yo trabajo por un acuerdo con otras fuerzas políticas. Trabajo. Ahora, no me pidan que sume al todo y su contrario. Para terminar con un chiste, le diría que, ya que usted lo que dijo del matrimonio, dicen que el 50% de los matrimonios fracasan y que el resto se divorcian. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Ricardo, muchísimas gracias. Realmente es un placer. Nosotros íbamos a discutir en privado, porque así después me da un poco de calor, porque yo me olvido que estoy en televisión y parece que tuviera una mesa de café. Pero está fantástico, porque sale espontáneo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.